El objetivo de la reunión es que podamos identificar el uso del software estadístico Minitab para la realización de las cartas X/R, donde vamos a principalmente a utilizar Excel y a utilizar Minitab. Eh, el objetivo también es que en Minitab nosotros podamos utilizar dos maneras principales del manejo de los datos, que es la principal complejidad que tiene este tipo de video. Comenzamos una pequeña descripción de las cartas X barra. Recordar nada más que las cartas de control X/R son diagramas para variables que se aplican a procesos masivos, en donde en forma periódica se obtiene un subgrupo de productos. Se miden y se calcula la media y el rango R para registrarlos en la carta correspondiente. Como conclusión, podemos identificar que estas cartas X/R utiliza la media y el rango. En este caso aplica para procesos masivos. Recordar que una de las identificaciones principales es que las cartas X/R manejan datos menores o iguales a 8. Aquí en la recolección de la submuestra, en este caso la submuestra 1, tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos nada más. Esta es la forma principal. El ejercicio que vamos a desarrollar es el que se encuentra del libro de Gutiérrez Pulido, es el ejemplo 7.2. En una empresa del ramo metal mecánico se fabrican punterías para motores de automóviles. Una puntería debe de tener un diámetro exterior de 20,000 micras, donde una micra es igual a 0.00001 metro, con una tolerancia de más o menos 25 micras. De esta manera, si a las mediciones del diámetro se les resta el valor nominal deseado, entonces la especificación sería especificación inferior menos 25 y la especificación superior de más 25. Recordar que estas especificaciones son fijadas desde el diseño del producto. No tienen nada que ver esto con los límites que nosotros ahorita vamos a encontrar en las cartas X/R. Recuerden que estos límites de control superior y de control inferior que vamos a identificar nosotros, pues evalúan estabilidad, más no capacidad. Eso es importante tenerlo. Entonces, para evaluar la estabilidad del proceso, se realiza un estudio inicial donde es usual obtener por lo menos 20 a 25 subgrupos, muestras. Pueden ser más, no pasa absolutamente nada, como el caso del ejercicio que tiene 30, de tamaño entre 5 y 10 por lo general. Aquí también Gutiérrez Pulido maneja 10. Si ustedes analizan lo que sería Minitab, Minitab le dice que deben de ser menor o igual a 8. Se los dejo a su criterio. Yo sugiero que siempre que utilicen Minitab, pues traten de respetar la condición o la restricción que les pide. Además, estos subgrupos deben de estar espaciados en un periodo suficientemente amplio para que se capten diferentes cambios en los procesos. Recuerden que aquí es importante también que si nosotros estamos evaluando, estamos recopilando datos, que consideremos lo que serían turnos, lotes, ¿sí? Para que podamos tener, pues, en realidad podamos verificar un cambio que existe entre ellos. En el caso de las punterías, cada hora se mide el diámetro de 5 de estas y en la tabla que está a continuación se muestran los datos de 4 turnos, que en este caso son 2 días. Para evaluar la estabilidad de la tendencia central, se analizará la variación de la columna de medias mediante la carta X/, y de la misma manera, mediante la carta R, se analizará la columna de rangos. Nada más para recordar que este tipo de cartas se identifica por el estadístico que lo evalúa. En este caso sería X/, ¿sí? El promedio y el rango. Entonces, para tenerlo muy, muy presente. Se analizará la columna de rangos para investigar la estabilidad de la variación del diámetro de punterías. Sin embargo, primero se necesita calcular los límites de control. Entonces, nada, para darle una eh, validación a lo que sería el ejercicio, estos son los datos que nos proporciona el ejemplo. Yo los tengo en Excel, sí es muy importante que lo podamos pues analizar de manera muy rápida, nada más para tenerlos. Estos son los datos. El ejercicio decía que los íbamos a tener cada hora. Aquí voy a marcar yo las horas para que tengamos un control. En realidad, pues no, maneja que son 2 días aproximadamente. Aquí están.
Entonces serían 8, 9, 10, aquí están hasta las 24 horas, que sería el primer día, y aquí vuelve a comenzar, que sería el segundo día. Entonces, también es importante mencionar que aquí calculamos el promedio nosotros. Recuerden que esto, pues aquí en Excel se calcula con utilizando la función promedio. Seleccionamos los datos, como lo pueden visualizar, y ya tenemos el promedio. Recuerden que el rango también es alguna medida muy importante, que esto lo vamos a identificar restando el dato máximo menos el dato menor. En este caso, yo estoy aprovechando las funciones de que la bondad que nos proporciona Excel, y estoy utilizando una función de máximo, que en este caso la función máximo me permite identificar el valor máximo y le estoy restando a la función mínimo, que en este caso me permite identificar el valor menor. Realizo la operación y de manera automática aquí los tengo. Entonces, esto es de manera muy general. Además, puedo decirles que también es importante para poder calcular esos límites, que podamos calcular el promedio o la media de las medias. En este caso se conoce como X doble barra, y para este ejercicio nos dio un valor de 0.5933. También es importante que calculemos el promedio de los rangos, ¿sí? Aquí está, y recuerden nada más, pues hice el promedio, seleccioné mis datos y pasó exactamente lo mismo para seleccionar la media de las medias. Puse promedio y seleccioné mis datos, nada más. Entonces, una vez que ya tengo esta información, que ya tengo identificado el ejercicio, ahora sí vamos a pasar a su solución. Para identificar estos límites, como era uno de los primeros casos que nos pedía encontrar esos límites de control para una carta de control X barra, en un estudio inicial se obtiene de la siguiente manera. Aquí es importante también señalar que estos límites de control se seleccionan una vez y se llama estudio inicial, que es cuando nosotros los seleccionamos. Por eso es importante que cuando ustedes inicien un trabajo, se darán cuenta que ya existen impresas, o tal vez ahí en algún sistema, alguna app que maneje la empresa, ya están establecidos esos límites de control. Probablemente ustedes no los extraerán, alguien más ya los analizó y ya los tiene, ¿sí? Nada más platico cuál fue la forma de cómo lo encontraron. Ya está estandarizada los límites de control. Para el caso del límite de control superior, vamos a localizarlo nosotros con X por la media de las medias, más una constante A2 que se encuentra en un apéndice que ahorita les voy a mostrar, también en el libro de Gutiérrez Pulido, y lo vamos a multiplicar por la media de los rangos. Si recordamos, nosotros ya teníamos esta información, de hecho aquí la podemos visualizar, la media de las medias, que la identifico con una X doble barra, para que lo tengan presente, X doble barra es la media de las medias, decía que tenía un valor de 0.59 y la media de los rangos vale 26.3, ¿sí? Entonces, estos datos los traía ya de la base de datos que les mostré anteriormente, y que el mismo ejercicio pues no los podía proporcionar. Sin embargo, yo les expliqué cómo los podíamos encontrar directamente. Una vez que tenemos identificado estos datos, ahora sí vamos a sustituirlos en la fórmula que nosotros tenemos, que para el caso sería el límite de control superior. Sustituimos X doble barra, la media de las medias, que era 0.59, más la constante de A2. Esta constante, la muestro, se encuentra en la tabla que se llama factores para la construcción de cartas de control. En esta tabla, pues nosotros vamos a encontrar para la carta X, barra, para la carta R y para la carta S, ¿sí? Que en este caso a mí me interesa principalmente identificar el valor de la constante A2. ¿Cómo sé cuál valor seleccionar? Pues es importante que identifique cuántos datos tenía la submuestra. Para el ejemplo que nosotros teníamos, recordar que son 5 datos, ¿sí? Entonces, voy a buscar la intersección del tamaño de la muestra, que es 5, con el valor de la constante de A2, que en este caso sería 0.57. Ya lo tengo identificado. En este caso, ese valor de A2 vale 0.577, y voy a realizar la operación. Recuerden que este valor me sirve a mí para encontrar la desviación estándar. Si ustedes recuerdan, dentro de las fórmulas generales, a la media para encontrar el límite de control superior sería más menos esa desviación estándar, que es principalmente donde lo estamos encontrando. La estoy anotando aquí de una vez, la estoy anotando por separado, que sería 0.577 por 26
0.3 me da un total de 15.1751. Lo estoy realizando de manera independiente porque ahorita también dentro de las dos formas que voy a explicar en Minitab, una de ellas lo voy a requerir. Entonces, el límite de control superior se va a dar sumando 0.59 más 15.17, que me da un total de 15.77. El límite central lo voy a localizar como el valor que yo tengo de la media de las medias, que vale 0.59. Y el límite de control inferior, recuerdan, es 0.59 más la desviación estándar. El límite de control inferior sería 0.59 menos esa desviación estándar, que sería 0.59 menos 15.1751 y me da un valor de menos 14.59. La forma de cómo se ubican es específicamente esta. Aquí ya tengo la representación de lo que sería una carta de control X barra. Identifico los límites de control superior, 15.77, límite central, 0.59, límite de control inferior, menos 14.59. Entonces, ya que lo tengo identificado, voy a realizar en este momento un procedimiento aquí en Minitab para poder realizar el desarrollo del ejercicio. En Minitab únicamente abrí Minitab y copié mis datos. Esto lo puedo hacer directamente aquí en Excel. Si ustedes observan, puedo agarrar y selecciono mis datos, todos mis datos, igual Control Shift derecha abajo para que seleccionen todos sus datos y vienen y los pegan directamente. Aquí los tenemos. Voy a copiar específicamente este de la hora para que tengan un sentido de, lo había manejado yo de cada 15 minutos. El ejercicio dice que son, aquí me dice que si lo quiero reemplazar, voy a insertar en la celda activa desplazando las celdas hacia abajo para crear espacio, o puedo reemplazar la celda activa. Voy a reemplazar la celda activa. Ahí está. Tengo unos datos adicionales, me movió los que ya tenía y los voy a eliminar para que no me genere ningún tipo de conflicto. Ya tengo mis datos, ya actualicé las horas. Esto, el ejercicio como tal, nada más es para que podamos tener nosotros un control un poco más de que tenga mayor facilidad en la lectura visual. Entonces, para poder encontrar el cálculo de esa gráfica de control, me voy a la parte de estadísticas, me voy a gráfico de control, me voy a la gráfica de variables para subgrupos. Si ustedes identifican, aquí tengo de manera general X barra R, X barra S, X barra R y S. En este caso voy a seleccionar X barra R, la gráfica que estoy utilizando. Y aquí me aparece ya de manera dos opciones que son las que quiero que ustedes analicemos para este ejercicio. Principalmente. La primera dice, todas las observaciones para una gráfica están en una columna. En este caso, yo la primera que voy a realizar es que voy a realizar que todas las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Es decir, en una fila están todas las observaciones, que en este caso serían 5 observaciones. Voy a hacer mucho hincapié, no estoy tomando el valor de la media porque de manera directa este procedimiento me lo selecciona, tanto el valor de la media como el del rango, ¿sí? Lo ideal es que cuando nosotros estemos realizando este tipo de operaciones se haga este procedimiento. Sin embargo, seguramente en la mayoría de los libros viene el procedimiento que a continuación, terminando voy a explicar. Entonces, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas, selecciono, están en una fila de columnas. Para poder insertar, selecciono cuáles son esas filas de columnas. Vuelvo a repetir, aquí están mis datos, mis 5 datos, los selecciono y le doy seleccionar. Ya los tengo. Esta es la fila de columnas donde están. Puedo marcar, puedo poner etiquetas. En este caso le voy a decir que es una gráfica X barra R. Y que estoy hablando de punterías para poder identificar. O bien puedo ponerle en el subtítulo 1 aquí punterías para saber de qué estoy hablando, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Esto nada más es para que ustedes puedan tener un control nada más. Quien no lo desee, de una vez ya pudo haber marcado de manera inmediata sin necesidad de hacer mayor preámbulo. Posteriormente voy a marcar lo que son las opciones de X barra R. Esta es la más importante desde mi punto de vista que yo considero. Aquí nos da una opción muy importante. Bueno, en la parte de límites nos da una opción muy importante porque me permite a mí poder marcar los múltiplos de las desviaciones estándar. Es decir, me puede dar
unas referencias en qué nivel se encuentran esas desviaciones estándar. Recordar que aquí en Minitab, la mayoría de los software, por ejemplo, si yo quiero decir que está en la desviación estándar 1 y luego en la desviación estándar 2, ponemos una comilla, un punto y coma, depende de Excel, ¿no? Aquí no, en Minitab únicamente dejo un espacio y con eso ya está identificando que yo quiero una línea, un límite de esa desviación estándar adicional. ¿Sí? Estos múltiplos serían, la primera estaría a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar y a tres desviaciones estándar. ¿Sí? De aquí voy a marcar unas pruebas. Comúnmente yo sugiero que para este caso específico voy a quitar la 2 y la 7 para que no nos marque o no nos haga un indicativo, porque para el ejercicio hay unos puntos consecutivos. Los quiero quitar, no quiero para que coincida el ejercicio con el libro que tenemos. Serían 2, 3, 4, 5, 6. Voy a quitar el de puntos consecutivos del mismo lado de la línea lateral. Ahorita explico. Es más, hacemos para este ejercicio el primero y el segundo lo marcamos si quieren en la otra presentación para que ustedes lo puedan visualizar. Estas pruebas que yo estoy marcando son las que nos permiten a nosotros señalar que son de causas especiales. Entonces, esta es de gran ayuda porque en las gráficas que nosotros encontramos ya no necesitamos realizar propiamente el análisis de ver si el proceso está en control estadístico, ¿sí? O en realidad cumple con la estabilidad. Entonces, voy a quitar estos dos puntos, le voy a dar a aceptar y etiquetas no vamos a marcar, en este caso más, ya son las que tendríamos, en opciones de datos son todas las que tendríamos. Aquí es importante saber que nos vamos a utilizar todas las filas porque a veces nosotros marcamos algunas nada más. Por ejemplo, número de filas le podemos decir 20, 15 nada más. En este caso que las vamos a ver todas, le voy a dar a aceptar y vamos a aceptar de una vez. En este momento, si ustedes observan, ya tenemos nosotros gráficamente nuestros resultados. ¿Sí? Si ustedes observan con la serie de datos que nosotros obtuvimos, pues ya estamos teniendo nuestras gráficas. Es muy importante también identificar qué es lo que yo requiero como tal, ¿sí? Porque hay algunos que a veces no comprendemos o no tenemos todos los datos aquí. Entonces, nada más explico muy rápido. Aquí se encuentra la media, aquí se encuentra el valor de la media de medias, que es 0.59, y aquí se encuentra el límite de control superior, es decir, vamos a decir que este límite existe estabilidad aquí, porque si este es mi límite de control inferior y este es mi límite de control superior, no hay ningún punto que se salga y el programa no nos está marcando a nosotros en este momento que hubiera alguna situación eh, que nos genera algún tipo de conflicto. Entonces, nada más es para hacer la primera referencia. En la segunda modalidad que voy a explicar, le voy a decir que no lo voy a guardar, en este caso, si ustedes lo desean, lo pueden guardar. En la segunda modalidad voy a explicar algunas cuestiones adicionales que me van a permitir a nosotros, pues, poder realizar este tipo de análisis un poquito, vamos a decirlo, diferente y profundo respecto de la forma de cómo vamos a seleccionar los datos. Entonces, me vuelvo a ir, quiero seleccionar una gráfica de control. En este caso es una gráfica de control para variables de subgrupos, pero lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionarlo de manera independiente. Explico por qué. Porque la forma que ahora voy a platicarles a ustedes es que voy a decir que mis datos ya se encuentran en una columna. Mis datos se encuentran en una columna. Es decir, ya no voy a trabajar con mis datos recolectados, sino que voy a trabajar con el promedio de estos datos. Esto lo explico porque en la mayoría de los libros, los ejercicios propuestos que traen, ya nos realizan esta actividad. O sea, ya nos dan el valor de la media y el valor del rango. No nos proporcionan estos datos. ¿Sí? Nada más nos dan estos valores. Entonces, es por ello que voy a seleccionar la opción. Todas las observaciones para una gráfica están en una columna y esa columna para mi caso se llama media. Selecciono media, ¿sí? Ustedes le pusieron haber dicho promedio, como ustedes gusten. Y ¿de qué tamaño? Este debe de estar en blanco ahorita porque ya lo había editado. Los tamaños de los subgrupos, en este caso aquí están, miren.
son estos, la muestra o subgrupo, aquí están. ¿Cuántos son? Pues en este caso los 30 que yo tengo. Y con esta, al momento de seleccionar la columna, pues ya me va a seleccionar que el dato o la muestra o el subgrupo 1 lo va a ubicar con la media menos 2.8. ¿Sí? Para eso sirve el 2 en el valor de 3.6. Voy a seleccionar aquí en la parte de etiquetas. Ya lo que había explicado ya no lo voy a hacer. Voy a explicar algunas cuestiones adicionales, por ejemplo, en las opciones de X barra. Aquí sí es muy importante. Como nada más tengo estos datos y mi ejercicio requiere mayor información, esto lo voy a revisar de manera manual. Por eso fue muy importante que cuando yo estaba explicando ahorita los datos, a esta información la tengamos a la mano. Esta información la podemos sacar de manera manual y la vamos a introducir directamente en nuestro software. Es decir, me pregunta en la parte de parámetros, ¿cuál es el valor de la media? Recordar que el valor de la media, aquí lo teníamos, que era la media de medias vale 0.59. Posteriormente me pide cuál es el valor de la desviación estándar. Y si ustedes recuerdan, el valor de la desviación estándar lo habíamos calculado con 0.577 por 26.3 y el valor era 15.1751. Aquí lo tenemos. Además, debemos de marcar lo que son unos límites. Aquí voy a quitar para que los múltiplos de la desviación estándar para que no quede muy acumulado como quedó en la gráfica anterior. Voy a quitarlos, pero aquí sí es importante que marquemos cuál es el límite inferior de la desviación estándar. Recuerden, estaba en el valor de menos 14.59. Aquí lo teníamos, por eso era importante esa información. Y el límite superior de la desviación estándar, que es 15.77. Entonces, si ustedes observan, pues prácticamente lo estamos haciendo manual el ejercicio, porque nada más me está dando el valor del promedio. Aquí nada más estoy introduciendo yo el valor de la media, ¿sí? Entonces, por eso introducimos manualmente tanto los parámetros como estos límites que nosotros tenemos aquí. Ahora, en las pruebas, voy a marcar ahora sí los dos datos que me faltaban para que identifiquemos unas cuestiones que el libro no lo está identificando como tal, pero el software lo identifica. Le voy a dar a aceptar. Ya tengo información. Voy a marcar adicionalmente aquí una instrucción adicional. Si ustedes observaron en la gráfica anterior, no marcamos la hora, aquí la estoy marcando. O sea, quise incluir algunas cuestiones, ya ustedes deciden qué es todo lo que le quieren poner a su gráfica para que les comento que no es tanto lo atractivo que pudiera quedar, sino la funcionalidad que puede tener. A veces tenemos demasiada información y ya no tiene el sentido que nosotros quisiéramos. Por eso quise que lo viéramos por separado. Aquí estoy marcando lo que es la hora, el sello, seleccioné la parte de sello y seleccioné lo que era la hora, es decir, me va a introducir esta información también. Y sellar dice de 1 a la 3, la más interna primero. Ok, le voy a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Entonces, esta gráfica que acabamos de obtener ahorita es la gráfica, la misma gráfica que nosotros teníamos. Estos son los sellos que nosotros tenemos. Aquí me aparecen ya los límites de control, X barra, el valor que tenemos. Vamos a ver la coincidencia con la gráfica que teníamos. Voy a poner esta gráfica que ya había hecho aquí directamente en Excel y voy a copiar esta gráfica, la vamos a poner de este lado para ver la parte de coincidencias. Veamos, aquí está la coincidencia, es la misma gráfica que nosotros teníamos, como si hubiéramos introducido todos los datos, vean. Ahí está, baja. Ahí está, tienen exactamente la misma forma. Y nada más quería para que ustedes lo analizaran. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, aquí ya empezamos a ver situaciones. Por ejemplo, estos puntos rojos son un indicativo. La ventaja que me da Minitab aquí, que en la primera parte yo no lo marqué, por eso quité esos 2 puntos, porque si ustedes analizan el libro dice que no existe ningún tipo de situación que nos pueda marcar o que pueda decir que no hay estabilidad. ¿Sí? En ese proceso, sino que a mí sí me gustaría indicarles que este ejercicio está indicando que hay 15 puntos dentro de una desviación estándar de la línea central. ¿Eso qué significa? Pues la verdad es que hay un principio de aleatoriedad que nos indica que
pues los puntos se deben de comportar aleatorios, entonces pueden caer a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar, a tres desviaciones estándar, pero seguramente como estos datos son o se recolectaron, quiero pensar yo nada más para el ejercicio, quiero pensar que por ahí hubo un poquito de manipulación de datos, por eso esos datos caen completamente dentro de la primera desviación estándar, ¿sí? Entonces, quiero pensar que es por eso. Y aquí no los está marcando. Me dice 15 puntos dentro de una desviación estándar de la línea central. Y ya nos marcó. No es común, les voy a ser muy sincero, si nosotros estamos haciendo un producto, como es el caso este de las punterías, no es común que todos caigan muy cercanos a la media, ¿verdad? O sea, sería muy ilógico. Eso es un indicativo de que hay manipulación de datos. Y aquí nos está indicando que la prueba en qué puntos falló. Esto es muy importante. De manera visual lo tenemos en puntitos rojos para que lo sepamos y además aquí tenemos un indicativo, ¿sí? Entonces, este es prácticamente el objetivo del proyecto que yo tenía de platicarles cuáles eran las dos maneras. Una utilizando los datos recolectados, en este caso las submuestras, y otro utilizando el valor de la media como parte del ejercicio.